Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenos días. Fíjate que es un fin de semana más de, en realidad, pensar en el divertimento, o en cierta manera estar tranquilo. Es un fin de semana más que nada de preparativos, de saber exactamente cómo se traza un camino para estos 15 días. En el caso de los amigos del comercio exterior y turismo, que es importantísimo. Exitosa. Del comercio exterior, estos preparativos, y creo yo, son fundamentales. Sí, correcto. Lo que pasa es que en realidad el tema del comercio exterior, digamos, ya ha venido tratando de recuperarse en los meses anteriores y las cosas no van a cambiar mucho, ¿no? Porque después de, no sé si han visto bien, ¿no? Pero después de haber escuchado al presidente, ver las normas que han salido, y después de escuchar a los ministros, como que ya vamos entendiendo un poco mejor, ¿no? Las nuevas medidas, que en realidad no es una cuarentena como la vez anterior. Claro. Porque si leemos bien, en realidad la actividad económica no va a parar, porque lo que se está permitiendo es que todo lo que se venía haciendo hasta ahora se continúe haciendo, pero necesitas ahora tu pase laboral, Claro. las personas que salen a trabajar. Entonces, un poco lo que vemos es que la idea de todo este asunto es solamente sal de tu casa si tienes que trabajar, si no, quédate en ella. Sí, Con algunas muy raras excepciones como las salidas pues a las compras, ese tipo de cosas, ¿no? bueno, eso es importante destacarlo, me había olvidado, en efecto, es que lo que pasa, Jaime, el gobierno no ha sido muy claro. Yo creo que cuando alguien toma una decisión, automáticamente tiene que argumentar y tiene que dejar en claro todos los puntos que puedan quedar ahí sin resolver, porque si no genera mucho más dudas y cierto nivel de incertidumbre como el que se ha ido presentando en la calle en estos últimos días. Imagino yo que el sector empresarial también está en esa situación de saber quiénes trabajan, quiénes no, pero ya obviamente hay este documento que te dice, bueno, van a poder trabajar tales y tales y tales con los pases laborales, con las medidas de bioseguridad, es decir, que es que no vamos a parar todos, no va a ser tan rígido como se decía, ¿no? Correcto. Y en teoría, o sea, me imagino que el gobierno para tomar estas decisiones que son muy difíciles tiene que estar con un sustento atrás, ¿no? Y definitivamente es una realidad lo que vemos pues en el aparato de salud pública y privada, ¿no? Donde sí efectivamente las cosas se han desbordado. Entonces, entiendo que es una medida de contención temporal justamente para que la gente, si es que no tiene la necesidad, no salga de su casa, ¿no? Como ya ha pasado tantos tiempos, la gente tiende un poco a relajarse y pensando que de repente las cosas van mejorando, ¿no? Cuando no es así. Entonces, digamos, eso es lo que entendería que está por atrás. Creo que es inteligente el hecho de que no hayan parado la actividad económica como se hizo anteriormente, ¿no? No tiene que haber ese desfase entre economía o salud, sino que se puedan hacer las dos cosas conjuntamente, ¿no? Pero como tú bien dices, el mensaje en realidad no ha sido nada claro, ¿no? Porque desde que salió el presidente, la gente estaba desesperada por saber, oye, ya, pero entonces, ¿qué actividades económicas funcionan? ¿Cómo se va a hacer? Y hasta ahora hay algunas dudas, ¿no? Hay algunas cosas que se han ido dando en el camino, pero hasta ahora hay unas dudas que quedan pendientes, que son importantes tenerlas en cuenta, sobre todo si mañana comienza. Ok, Jaime, con ese tema, aclarando algunas dudas, volvemos contigo, ¿te parece? Tenemos que ir a la pausa, son exactamente 11:29, esto es Exitosa Perú, en Lima 95.5 y en todo el país en más de 65 ciudades, informando y opinando. Jaime, ustedes nunca llegaron a parar del todo durante la primera etapa de cuarentena, ¿no? O sea, ustedes sí pudieron trabajar con cierto nivel de regulación. No sé si al 100%, pero al menos en un porcentaje sí lo pudieron hacer porque se entendía que ustedes eran una actividad importante para el país. Sí, correcto. El comercio exterior desde el comienzo era considerado, como en todas partes del mundo, en realidad, parte de las actividades esenciales, ¿no? Ya. Es correcto. Claro, esto es importante porque además fíjate que el comercio exterior ayudó mucho, por ejemplo, en la importación de medicinas, de insumos de bioseguridad, entre otros más. De un momento a otro se empezó a demandar mucho más este tipo de productos. Sí, sin duda, y por eso es que a nivel mundial se considera indispensable, ¿no? Y por eso que te comento que al comienzo, digamos, mal que bien, de repente por la situación mundial de complicación, es que de repente los flujos van bajando en muchos sectores y hay muchos sectores golpeados. Por ahí la agroindustria era una de las que más se recuperaba, pero, digamos, es un tema que va a seguir continuando, ¿no? Porque el comercio no va a parar. La cosa es que en un momento se pueda llegar pues a los niveles que se tenían anteriormente, ¿no? Y eso pasa también por muchas políticas internas que el país podría desarrollar. Pero Jesús, yo te quería de repente tocar un poco de los temas que quedaron de la conversación antes de los comerciales sobre unas dudas que quedan, que yo me imagino que el público asistente va a estar interesado en escuchar, ¿no? Sí, perfecto, vamos con eso. Las que se vienen dando. Sí, Mira, por ejemplo, a ver, vamos.
un tema de horarios. O sea, tú tienes que las personas pueden salir a las calles hasta las 6 de la tarde, ¿no? En teoría, tú tendrías al día, pues, 1 hora para pasearte, pero también podrías ir al supermercado siempre que no utilices tu auto particular para hacer tus compras. Y lo que sí ha sucedido, a diferencia de la vez pasada, que me parece muy bueno, es que el Estado ha dicho desde el comienzo, acá lo que es importantísimo es el comercio electrónico y los deliveries. Entonces, si bien tú tienes un horario establecido a estas locales que sí se va a permitir de atención al público hasta las 6 de la tarde, se está permitiendo que estas mismas tiendas e incluso los restaurantes que sí no tienen forma de abrir puedan seguir operando a través del delivery. Entonces, sin horarios, porque no se establecen horarios. Aquí un tema que es de mucha importancia es cuál va a ser el correlato de esto con respecto al transporte. Porque tú tienes que muchas de estas personas que al final, y no te digo nosotros los consumidores que vamos a ir a comprar, sino las personas que van a las tiendas o a los restaurantes para preparar los productos y venderlos y despacharlos. Entonces ellos van a necesitar utilizar un transporte para ir a su centro de trabajo. Algunos podrán utilizar sus pases laborales, como se dice, para los centros, pero muchos de ellos utilizan el transporte público. Entonces queda una duda bien grande sobre horarios del transporte público, porque si el transporte público, como por ahí en algún momento se escuchaba, pudiera también tener horarios hasta las 6 de la tarde, entonces eso te va a obligar a que muchos locales no puedan abrir hasta las 6, sino tengan que abrir hasta las 4, 4:30, para permitir que su personal vaya a utilizar el transporte público y regresar a sus casas en hora, para que no tengan ningún problema. Entonces, en realidad... Esa es una duda que todavía queda por resolver. Estábamos preguntándole nosotros a las instancias correspondientes cuál va a ser el horario, por ejemplo, del Metropolitano, el Metro de Lima, entre otras cosas más, porque, claro, si esto no lo tiene claro la población, se pueden producir una serie de problemas que no quisiéramos, como el aglomeramiento, como el tema de las esperas multitudinarias en los paraderos, lo cual podría generar, y ya se supo en la primera oportunidad de experiencia, que los focos de mayor contagio eran justamente los paraderos. Correcto, a eso voy. Entonces, en realidad, nuestra primera propuesta es, así como estás dejando el delivery que sea 24/7, deja el transporte público 24 horas al día. No le ponga restricciones y diles que ponga pues la cantidad de conductores que sean necesarias para que no se detenga, o en todo caso, si tienes que poner un horario, que sea pues la franja horaria más amplia posible, justamente para no evitar o para evitar estos problemas que cuando tienes ventanas horarias muy cortitas se generan las aglomeraciones, y sobre todo en un transporte público que de por sí es masivo, en donde ya has declarado que vas a tener que reducir aforos para evitar la aglomeración. Entonces ahí va mi otro tema: si es que vas a tener estas restricciones en el transporte público, nosotros no creemos que sea adecuado el que restringas, por ejemplo, otras modalidades de transporte como el transporte privado. O sea, tú restringir transportes o vehículos particulares que en realidad son mucho más seguros que el transporte público, porque van mucho menos personas, con todas las medidas de seguridad, lo que vas a generar son mayores problemas. Entonces, creeríamos que así como puedes habilitar algunos taxis que están con con la autorización del ATO, nosotros creeríamos que así como se ha hecho con el delivery, donde se le ha dado la importancia a las tecnologías, con los repartidores, porque ya sean delivery propios o con los aplicativos, liberaliza los aplicativos de la intermediación de transporte de personas, porque al final eso va a permitir tener opciones más seguras y más opciones para los ciudadanos. Muchas veces, no sé, de repente si tú quieres hacer compras, claro, si tienes restricciones de vehículos, vas a ir más veces porque no vas a poder llevar tantos paquetes, mientras que si de repente vas en un vehículo, puedes salir a hacer tus compras cada quincena o cada mes. O sea, al final eso te permite, digamos, cuestiones de seguridad. O sea, va en el sentido de las estrategias de seguridad. Por eso no entendemos muy bien cuál es la lógica, cuál es la idea, ¿no?, detrás de restringir los vehículos particulares, ¿no? No, bueno, pero esto no se ha podido justificar desde el año pasado, en realidad, el tema de limitar el transporte particular. No se entiende en todo sentido porque, como tú bien lo dices, es mucho más seguro en realidad. Lo que creo yo ahí que prima mucho el tema de tratar de evitar el congestionamiento vehicular, algo por ahí, lo cual tampoco es que sea del todo cierto, ¿no? No, porque en realidad, o sea, no es que estés liberando, por ejemplo, en el caso de los aplicativos. O sea, tú tienes dos cosas. Si tú quieres salir a trabajar, tú vas a tener tu pase vehicular. Entonces no vas a tener, hay forma de fiscalización, porque tú le estás dando pase vehicular a cada uno. Y en el uso de los aplicativos es transporte eficiente, porque no es que los vehículos estén pues dando vueltas paseándose, o la gente paseándose en el vehículo, sino que justamente la tecnología te genera las eficiencias para utilizarlas cuando realmente se produzcan las carreras que quieres realizar. Entonces, en realidad, el Estado tiene que ver la tecnología y estas herramientas digitales como una herramienta súper importante para justamente adoptar sus mejores políticas, ¿no?, y más eficientes. Sí. Jaime, fíjate ¿Sabes cuál es el último tema que me parece importante, perdón? Sí, claro. Que te corte.
un tema que no hemos conversado, pero que también es clave, es el alineamiento que tiene que haber con las autoridades locales, con las municipalidades. Porque todos estos temas de fiscalización, de ventanas horarias, y eso lo hemos visto ya en este globo de ensayo de casi 10 meses que hemos tenido, muchas veces no son permitidas por las municipalidades. Entonces, llegas a un punto en donde el gobierno central pone unos lineamientos generales para que se apliquen, y después cada municipalidad, de acuerdo a su saber y entender y lo que ellos consideran correcto, empiezan a poner sus multas. Claro, porque vienen las fiscalizaciones, pero ordenanzas con no, tú no puedes abrir hasta tal hora, tú no puedes vender tales productos, se empiezan a inventar cosas que no están en las disposiciones generales, y eso te genera pues malestar, ¿no? Y eso te genera complicaciones. Tiene que haber un nivel de coordinación con todas las autoridades y que todos estén alineados. Pero por eso mismo te estaba diciendo, y creo que es la crítica directa del actual gobierno, es que no quisiéramos repetir errores del pasado que se presentaron en un momento, y eso fue que no hubo una correcta coordinación entre todos los sectores antes de tomar decisiones. Estos días, por ejemplo, no se sabe exactamente cómo van a funcionar los gobiernos regionales, no se sabe cómo van a funcionar los gobiernos locales. Sé que han habido algunas reuniones para pasarle estos planes o estas nuevas medidas, pero la implementación queda a criterio de cada uno de ellos. Jaime, volviendo al tema de las actividades que se van a permitir, entonces hay varias. Yo estoy contando aquí que hay 8 sectores importantes, entre ellos está agricultura, pesca, energía, manufactura, construcción, comercio, servicios a la ciudad, servicios generales, entre otros más. Lo que sí estoy notando aquí es que todos estos van a tener un pase laboral, y imagino yo que estos van a ser sustentados por la empresa para la que trabajan. En el caso de los independientes, no, es poco lo que se está diciendo al respecto. No sé, por ahí un gafitero independiente, un mecánico independiente, un electricista independiente. ¿Cómo haría? No sé si tú tengas algún tipo de información al respecto. O sea, en realidad, porque todos vienen trabajando hasta ahora y todos van a poder seguir haciéndolo. Pero sí, efectivamente, según las normas, todos los que estén transitando por la calle van a tener que tener un pase laboral. Entonces, claro, y este pase laboral, por experiencia propia te lo cuento, tiene que ser justificado. Es decir, primero, ¿de dónde a dónde te vas a mover? Por distrito, porque te dicen, oye, tú trabajas, vives en Lince y trabajas en Chorrillo, ese se entiende que va a ser tu ruta, de ida y vuelta, ¿no? Sí, eso correcto. Lo dice tanto el personal como el vehicular. Ahora, también te dicen, a ver, ¿para qué empresa trabajas y en qué rubro? ¿No? Yo digo, yo soy periodista, trabajo en medios de comunicación, ok, ¿en qué empresa trabajas? Pongo aquí Corporación Universal, Exitosa, y pongo el RUC, y automáticamente eso se registra en mi pase laboral, pero yo tengo esa posibilidad porque trabajo para una empresa. Pero el que no lo puede hacer, digamos, el que trabaja, por ejemplo, para un X que lo requiere, ¿cómo hace? Eso todavía no se ha dicho, ¿no? No se ha aclarado. Totalmente de acuerdo. Y es más, yo entiendo que la plataforma para pedir los pases todavía no está activada, porque según había escuchado, la iban a activar el mismo 31. No pues. Perdón, el día de mañana, o el domingo que comenzaba. O sea, recién ahí podías sacar tus pases laborales. Entonces, claro, no hay esa certidumbre. Eso va por lo que decías tú anteriormente, justamente antes de que me invitaras a conversar, que yo creo que la eficacia de una norma está porque puede ser fácilmente cumplible. Entonces, si tú dictas medidas y después no vas a poder fiscalizarlas, ¿qué tan eficaces van a ser? Porque, es más, claro, como tú bien dices, o sea, en verdad, acá la excepción va a ser no realizar una actividad, porque la regla general es que las actividades económicas funcionen. Entonces, estás autorizando lo que sí funciona. Entonces, tú vas a tener en la calle a un montón de gente transitando, porque la actividad económica está abierta casi hasta más del 90%. Entonces, vas a tener a las policías y las Fuerzas Armadas pidiéndole pases laborales a todos los que estén transitando. Creo que va a ser difícil, ¿no? Y eso se va a prestar a mucho discernimiento, mucho criterio de las fuerzas del orden que van a estar fiscalizando, y seguramente van a haber muchos problemas, ¿no? Entonces, sí. Eso te da que pensar que de repente las medidas pues de repente pudieron pensarse de una forma tal que no sean tan reguladas, ¿no? Siempre se piensa que una mayor fiscalización te da más seguridad, ¿no? Más sentido de que las cosas se van a cumplir, pero vemos que en realidad eso al final, si no son buenas regulaciones, eso no se cumple, y al contrario, lo que vas a generar es más dudas, más complicaciones, más cosas engorrosas, ¿no? Como tú bien dices, los independientes pueden seguir funcionando. El día de mañana, no sé, si a ti se te malogra, o a un televidente se le malogra pues una cañería, puede llamar a un gasitero, y el gasitero podría ir a hacerle la labor con todas las medidas de seguridad, obviamente. Claro, porque están comprendidos dentro de las actividades, ¿no? Correcto, está permitido, pero esa persona va a tener que tener un pase laboral, sí. Claro. Claro. Ahora, sea la obtención del pase. Un pase con una renovación, además, que todavía no sabemos, porque la última vez el pase se renovaba cada 3 días. Ahora no sabemos cuánto más va a durar este pase laboral. Ahora tú sabes perfectamente que echa la ley,
echa la trampa y cualquiera puede tramitar este pase sin mayor sustento. Bueno, vamos a ver, en todo caso, como tú lo indicas, lo ideal sería ser mucho más claro, más concreto para evitar desórdenes y también excesos que se puedan cometer. Jaime, antes de terminar contigo, escuchaba yo al ministro de Economía más temprano de una reunión que tuvo con algunos empresarios a través de la CADEX, y él hablaba de que la economía peruana tiene este panorama de crecimiento, ¿no?, para este año, pero, siempre hay un pero, y dice, bueno, está el tema siempre de controlar la pandemia. Ahora, estamos viendo que al inicio del año nomás la cosa se está resultando incontrolable, entonces ese panorama podría variar definitivamente. Ustedes como parte de un gremio importantísimo para el país, ¿cómo ven esto? No, sí, sin duda. Es más, cuando ves no solamente las declaraciones o los pronósticos del MEP, sino también de organismos internacionales, muchos ponen que en realidad el nivel de crecimiento del país sería positivo en este y el próximo año, pero todos con el asterisco de o sea, siempre que el tema de salud no se descontrole, ¿no? Como lo vemos acá. Entonces, es difícil poder determinar cuál es el futuro cuando vemos que en realidad por la parte interna en materia de salud no vemos que hay acciones tan concretas. No sabemos que sí, pues hay declaraciones del presidente donde se dice sí, se van a aumentar determinado número de camas, determinados UCI, ventiladores, ya se están contratando las vacunas, pero eso, claro, esas cosas las hemos escuchando de hace 10 meses. Entonces, si es que no hay pues una tarea en donde realmente veamos que en el corto plazo la infraestructura sanitaria puede mejorar, esa incertidumbre te va a quedar. Oye, verdad, y ahora que estás tú con nosotros, sería bueno preguntarte, ¿no es cierto? ¿Qué tanto les han consultado a ustedes sobre el tema de la importación de las vacunas? O sea, sí hay una interrelación entre el sector público y el sector privado. O sea, el día uno el sector privado siempre le ha tocado las puertas al gobierno para decir, esa cosa la tenemos que trabajar juntos y salimos juntos de esto. Entonces sí hay un nivel de comunicación, pero claro, han habido diferentes autoridades, de repente algunas autoridades podrían ser un poco más permeables a conversar con el sector privado, otras menos. O sea, definitivamente el trabajo podría ser mucho más conjunto para hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Pero vamos, o sea, el canal está y por eso es que, por ejemplo, no sé, pues este primer lote al final se va a traer gracias a un grupo de empresas del sector privado que se unieron para solventar los gastos de la traída, ¿no? Del lote. Jaime, muchas gracias. Estamos en comunicación. No. Bien, Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, sobre estas medidas que se están tomando, adoptando. Todos hablan obviamente de claridad, de mayor concreción por parte del gobierno sobre acciones que se van a ir presentando en los próximos días para evitar desorden, abusos, excesos, para evitar que exista desidia por parte de la población. Entonces creo que hay que empezar ya a ir reformulando algunas cosas e ir avanzando en función a cómo se vayan presentando los hechos. Yo no creo que todo sea que todo lo que se vaya a dar más adelante sea difícil de corregir. Existe siempre esto que es ensayo-error. Lo cierto es que también hay que empezar a ver, ¿no?, a identificar, y antes de que esto suceda ya tengas algún tipo de respuesta para poder automáticamente